Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, estimados, sean todos bienvenidos a la tutoría número 2 del segundo de Bachillerato General Unificado. El tema para hoy día es composición y descomposición de fuerzas. El objetivo para esta tutoría número 2 es que vamos a describir los fenómenos físicos que aparecen en la naturaleza. Para esto vamos a analizar las características más relevantes, más pertinentes y ver cuáles son esas magnitudes que están influyendo e interviniendo para progresar en estos dominios de los conocimientos de la física. Vamos a ir de menor a mayor profundidad para poderlas aplicar a las necesidades y potencialidades de nuestro país. Como ya saben, el nombre es licenciado Carlos Hidrobo, el docente de la tutoría de física. Antes de introducir entonces lo que es la composición y descomposición de fuerza, vamos a recordar que la semana pasada vimos un poco de historia y vimos que la fuerza era un vector que tenía un punto de aplicación, que tenía un módulo de intensidad. Ese módulo de intensidad se lo medía en Newton, ya que era la unidad de medida dada por el sistema internacional. Tenía una dirección y tenía un sentido, que era la puntita de la flechita. Vimos que la fuerza, partiendo de Aristóteles, no era otra cosa que cuando había dos objetos, cambiaban el estado de reposo. Luego vino Galileo y ya dijo que no solamente los objetos deben estar en reposo, sino también podían estar en movimiento. Y que debían haber mínimo dos objetos para que se produzca esta fuerza. Y por último vino el señor Isaac Newton y estableció pues lo que es las leyes de la dinámica. Para mí lo considero el padre de la mecánica, donde él decía que no solamente era eso las fuerzas, sino también que debía haber unas características particulares. Entre ellas era una masa y había también lo que era un peso, ¿sí? Había una masa y un peso. Ahí vimos la diferencia entre masa y peso, que la masa estaba dada en kilogramos y que el peso era una fuerza que estaba dada en unidades de medida como el Newton. Ahora sí vamos a continuar entonces con la temática de hoy día, ya que hicimos ese recordatorio de la semana pasada. Vamos a ver entonces, aquí les he puesto un caso hipotético, no un caso práctico hipotético, donde vemos dos equipos que están jalando de una cuerda, ¿sí? Dos señoritas que están en el lado izquierdo y dos señoritas que están en el lado derecho. ¿Cómo sabemos cuál es la fuerza resultante? Entonces me voy a ayudar de la pizarra para experimentar este fenómeno físico. Buenas noches, licenciado. Vemos que aquí, en esta cuerda, dependiendo de qué equipo jale más fuerte, pues, estas personas van a caer al precipicio. Entonces, la fuerza resultante es la sumatoria o la composición de todas esas fuerzas que hay en cada equipo. ¿Qué significa? Que aquí en este equipo de aquí va a haber una fuerza resultante 1 y que en este equipo 2 va a haber una fuerza resultante 2. Como es una fuerza resultante, pues tenemos que ponerle una flechita arriba para indicar de que es un vector, ¿sí? Ya que va a haber un vector que jale hacia el lado derecho y uno que jale hacia el izquierdo. Entonces, ya hemos supuesto aquí que existen estos dos equipos. Para encontrar la fuerza resultante, o sea, la fuerza que va a jalar con mayor fuerza y va a hacer que uno de los dos equipos caiga al precipicio, necesitamos componer las fuerzas o descomponer. Cuando hablamos de componer y descomponer, componer es primero sacar cada una de las fuerzas individuales. Entonces vamos a utilizar diferentes colores para sacar las fuerzas individuales. Voy a utilizar este color azul. Entonces, esta chica que está de color lila, voy a componer su fuerza. ¿Cómo hago eso? Dibujo entonces un vector y le voy a poner un nombre a esta fuerza. Le voy a poner fuerza 1. Entonces he compuesto una fuerza, la fuerza 1, ya que esto está jalando con una cantidad de newton hacia la derecha. Luego tenemos la chica de color naranja. De igual forma, está jalando hacia la derecha y voy a componer entonces una fuerza. Dibujo un vector y le pongo un nombre. Se va a llamar la fuerza 2. ¿Sí? Ahora vamos al lado izquierdo, donde está la chica de pantalón amarillo.
De igual forma, está jalando hacia la izquierda, compongo esa fuerza dibujando el vector. Y le voy a poner a esta que se llama fuerza 3. Luego veo también que está una chica de blusa turquesa. También voy a componer su fuerza. Con color celeste dibujo un vector e indico el sentido y dirección de esa fuerza. Le voy a poner fuerza 4. Para indicar que es un vector le dibujo una flechita arriba. Entonces miren, cada vez que nosotros dibujamos vectores, estamos ¿qué haciendo? Dibujando un punto de aplicación. Sabemos que tiene un módulo. Donde le pongamos la puntita de la flecha le estamos dando un sentido. Y al utilizar expresiones algebraicas como f con un subíndice, le estamos dando un nombre y estamos componiendo una fuerza. Ahora sí, ya he compuesto las fuerzas, ¿sí? Ahora necesito ver cuánto ha sido el valor de esa fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante para el equipo 1, como ambas fuerzas tienen el mismo sentido, esas fuerzas están sumando. Entonces quiere decir que la fuerza resultante del equipo 1 va a ser igual a la fuerza 4 más la fuerza número 3. Y la fuerza del equipo 2, ¿a qué será igual? Como también de igual forma están sumando, están en la misma dirección, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza número 2. ¿Sí? Y esto es entonces la fuerza resultante. La fuerza resultante es en realidad la fuerza neta. La fuerza que va a ser el resultado de la composición de cada una de estas fuerzas individuales y que van a producir el mismo efecto de las todas fuerzas o todas esas componentes individuales que actúan simultáneamente sobre el cuerpo. En este caso, ¿cuál es el cuerpo que están actuando simultáneamente? La cuerda. Porque todas estas fuerzas están atadas y jalando de la cuerda. Si no estuvieran atadas de esta cuerda, si esta cuerda no existiera, entonces la composición de fuerzas cambiaría, ¿sí? Porque ahora el punto de aplicación o mi sistema de referencia ya no sería la cuerda, ya sería cada uno de los equipos que están haciendo y hacia dónde están resultando esas fuerzas o esas componentes individuales. Entonces, una vez que ya tenemos claro el concepto de lo que es la fuerza resultante, ahora vamos a ver cómo encontrar esas fuerzas resultantes dependiendo de cada uno de los fenómenos físicos. ¿Cuántos casos posibles puede haber de fuerza resultante? Porque en ese caso yo estoy poniendo que ambas están en el eje Y. Ambas están de forma horizontal. La cuerda está de forma horizontal. Pero ¿qué pasa cuando ya no están en forma horizontal todos los cuerpos o toda la composición de fuerzas? Entonces iba a haber unos casos particulares de composición y descomposición de fuerza. El primer caso que les mencionaba, el que les expliqué, el más fácil, es cuando la fuerza resultante es un sistema de fuerzas. ¿Sí? En este caso, en el caso que pusimos ahí de las chicas que estaban jalando por equipos, veíamos que los equipos estaban compuestos por dos personas, ¿no? Entonces esas dos personas eran mi equipo o mi sistema de fuerzas. Entonces aquí tenía la una persona que jalaba y la otra persona. Y las dos personas estaban jalando de la cuerda. Entonces, esa fuerza resultante es un sistema de fuerzas. Y cuando es un sistema de fuerzas, hay un principio de superposición. ¿Y cuál es el principio de superposición? Que una fuerza está superpuesta a la otra. O sea, una montada encima de otra. Entonces, para encontrar la fuerza resultante de esas dos fuerzas va a ser la suma de cada una de esas fuerzas o fuerzas individuales. ¿Por qué se habla de principio de superposición? Porque como esas fuerzas están en el mismo sentido, están superpuestas o montadas una encima de otra. Entonces aquí va a estar la fuerza 1. Con otro color vamos a coger. Y aquí mismo está la fuerza 2. Y esa fuerza resultante va a ser igual a la suma de esas dos fuerzas. A la fuerza 1 más la fuerza 2. Esta es la fórmula que tenemos aquí. Entonces cuando veamos ese caso, cuando veamos un sistema de fuerzas que están la resultante en el mismo sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer?
ir sumando cada una de las fuerzas individuales. Y ahí vamos a encontrar esa fuerza resultante. Este símbolo matemático sigma se utiliza para indicar de que esto es una serie, sucesión o progresión que indica la sumatoria de cada una de las fuerzas individuales. Y esta ahí es el índice para ir aumentando y ir agregando cada una de las fuerzas o componentes particulares de esa fuerza resultante, ¿sí? Aunque también puede suceder de que exista una fuerza en sentido contrario. Cuando existen en sentido contrario se cambia el signo más por el signo menos, porque en ese caso, aunque esa fuerza está superpuesta, montada una encima de la otra, ya no está sumando, sino está restando. ¿Por qué? Porque ya no están en el mismo sentido. Recordemos que la flechita es lo que nos indica el sentido de cada una de estas fuerzas. Entonces ese es el caso A, cuando existe el principio de superposición o los sistemas de fuerza se encuentran en el mismo sentido. Luego tenemos un caso B, conocido como descomposición de fuerzas. Aquí les he puesto dos casos muy interesantes para comprender esto de la descomposición de fuerzas, que es el caso B, para encontrar la fuerza resultante. En estos dos casos ya no vemos dos objetos, solo vemos un objeto. Entonces, cuando vemos un solo objeto, dirán, ¿cómo se puede provocar la fuerza si no hay nada que lo empuje? Pero recordemos que todos estamos dentro de un espacio, dentro de la Tierra, y la Tierra tiene una gravedad. La gravedad provoca que los cuerpos se mantengan en nuestro campo gravitacional. Entonces quiere decir que todos los objetos que se encuentren dentro de la Tierra se ven involucrados por una fuerza conocida y llamada como peso, ¿sí? El peso es una fuerza que se da en Newton, que va a depender de la masa de este objeto. Recordemos que este objeto tiene una masa y que lo que nos atrae hacia el suelo es la gravedad. Esta gravedad Galileo la obtuvo y la calculó en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos encontrar el peso de ese vehículo, deberíamos multiplicar la masa por la gravedad. Y con eso vamos a saber el peso. ¿Y ese peso en qué nos va a dar? En Newton. Entonces, aunque no veamos dos objetos, este objeto de aquí se va a mover. ¿Por qué? Porque existe una magnitud llamada peso, que es la que nos va a hacer que se mueva ese objeto. Así se encuentre en reposo o se encuentre en movimiento. Pero aquí ya va a variar, porque aquí no se va a componer de fuerzas. Aquí se va a descomponer las fuerzas, ¿sí? En los casos anteriores, varias fuerzas sacaban una fuerza resultante. Acá no. Acá la fuerza resultante es una. En este caso viene a ser el peso. Queremos esa fuerza resultante descomponerla en varias fuerzas. Ahora ustedes dirán, ¿cómo descomponemos esa fuerza? Entonces, muy fácil. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya nos dimos cuenta de que el peso es lo que nos atrae hacia el suelo. Dibujamos el vector entonces que nos atrae hacia el suelo. Aquí es el punto de aplicación, dibujamos el sentido y dibujamos el vector. Como está este vehículo en un plano inclinado, está formando un ángulo, ¿no? Un ángulo con mi sistema de referencia. Por estar en un plano inclinado, este vehículo se va a desplazar en el eje X. Va a haber algo que lo jale hacia adelante. Esa va a ser mi primera componente, que va a ser mi componente en X. Y la desgloso poniendo peso, que es mi fuerza, como una componente en X. Y la gravedad, que es la que atrae, vuelta, la vamos a poner como una componente en Y. Y le vamos a poner peso, que es mi componente en Y. Si esta fuerza no se llamara peso, pues entonces le pondría otros nombres y le dijera, bueno, tú no te vas a llamar peso en X, tú te vas a llamar fuerza en X. Y tú te vas a llamar fuerza en Y. Y con eso yo saco mis dos componentes. Entonces, yo viendo mi gráfico, me percato de que se me forma un triángulo rectángulo. Y me doy cuenta que mi hipotenusa, que es el lado más largo, es mi peso. Que mi componente en Y es mi cateto adyacente.
y que mi cateto opuesto es mi componente en X. Ahora, para este caso de descomposición de fuerzas, ya no vamos a componer las fuerzas, que la fuerza resultante era igual a la suma de cada una de las fuerzas. No vamos a usar esto porque aquí no se están componiendo las fuerzas. O sea, la fuerza resultante no es la suma de varias fuerzas. Aquí estamos descomponiendo la fuerza resultante. Para este caso nos vamos a ayudar de Pitágoras, ¿sí? ¿Y qué era lo que nos decía Pitágoras? Pitágoras decía que la hipotenusa era igual a la raíz del cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces reemplazo. Mi hipotenusa, ¿cuál va a ser? Va a ser el peso. Mi cateto opuesto, ¿cuál va a ser? La componente del peso en X. Y mi cateto adyacente, ¿cuál va a ser? La componente del peso en Y. Entonces, si en el ejemplo anterior componíamos las fuerzas, ahora acá en este ejemplo estamos descomponiendo las fuerzas, ¿sí? Y lo mismo pasa acá en el caso de la niña. De igual forma, la niña está jalando un trineo. Sabemos esta fuerza resultante. Está formando un ángulo. Dependiendo si ella se desplaza hacia adelante, pues va a tener una fuerza en X, que es la que nos va a indicar si se desplaza hacia adelante o hacia atrás. Y también debe haber una fuerza hacia arriba, que es una componente o fuerza en Y, que me indica si la niña subió o bajó la mano. Y del mismo caso se va a dar, se vuelve a formar un triángulo rectángulo. Para este caso mi hipotenusa es la fuerza resultante de la niña con la que está jalando el trineo, ¿sí? Mi cateto adyacente va a ser aquí en este caso ya no el peso, sino va a ser la fuerza en X. Y mi cateto opuesto va a ser mi fuerza en Y. Miren cómo entre el caso 1 y el caso 2 van cambiando cada una de las componentes que estoy descomponiendo de esta fuerza resultante. En el caso 1 la fuerza resultante era el peso, en el caso 2 hay una fuerza neta. Tercer ejemplo, el caso C, cuando la composición de fuerzas son recurrentes. Es lo mismo que el caso A y que el caso B, sino que se dice que es una composición de fuerzas recurrentes porque existen más fuerzas que están pasando por el mismo punto de aplicación. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, aquí yo les he puesto dos ejemplos tomados del libro de segundo de bachillerato. Vemos un bote, un barco, arrastrado por un bote A y un bote B. Si yo descompusiera estas fuerzas, no puedo descomponerlas porque no tienen el mismo sentido, ¿sí? Van en diferentes sentidos. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza resultante está en el mismo punto o línea de acción. O sea, todas van en el eje Y. Entonces aquí para yo poder resolver no me puedo ayudar ni de Pitágoras, ni me puedo ayudar tampoco de sumatoria de fuerzas. Tengo que ayudarme de un paralelogramo, ¿sí? Porque aquí la composición de fuerzas son recurrentes. En el caso de acá, vuelta, ¿qué pasa? Aquí vuelta hay dos tractores que están moviendo un objeto. Aquí existen dos fuerzas que son perpendiculares. Aquí sí puedo ayudarme por Pitágoras, porque se está descomponiendo en dos componentes, en una en X y en una en Y. Y en el caso de los niños que están jalando, el uno jala hacia la izquierda, el otro jala hacia la derecha, y todos están en el mismo eje. En este caso es el primer caso. Como están en diferentes sentidos, la fuerza resultante o la fuerza neta, ¿qué va a ser igual? A la resta de esa fuerza. ¿Y por qué no a la suma? Porque están jalando en sentidos contrarios. Como jalan en sentido contrario, restan. Y en el primer caso, dos niños están empujando un carro. Aquí encuentro la fuerza resultante sumando cada una de las fuerzas individuales, porque ambas fuerzas son recurrentes y todas pasan por el mismo punto de aplicación, que es el eje X. Acá de igual forma, ambas pasan por el mismo punto de aplicación, que es el eje o la línea de acción. Acá igual, y en este caso igual, ambas pasan por el lado X, claro que se van
propagando también por el eje Y, pero siguen moviéndose por el eje X. Y el último caso, el D, el caso de composición de fuerzas paralelas. Yo diría que este es incluso hasta el más fácil, porque como su nombre mismo lo dice, fuerzas paralelas, es cuando existen fuerzas en el mismo sentido. Para mi parecer, es la misma reproducción del caso A, ¿sí? Que la fuerza resultante va a ser la suma de cada una de las fuerzas individuales. Y como estas fuerzas son paralelas la una de la otra, pues lo más lógico es sumarlas. En sentido contrario, restarlas. ¿Por qué se habla de composición de fuerzas paralelas? Porque vamos a recordar un concepto de matemática. ¿Cuándo eran paralelas? Cuando ambas tenían la misma dirección, ¿sí? Dentro de un sistema de referencia. Digamos que esto es un eje de coordenadas. Ambas tienen la misma dirección, ambas apuntan hacia abajo. Entonces significa de que son fuerzas paralelas, porque son paralelas la una de la otra. Como tienen el mismo sentido, ¿sí? La misma puntita de la flecha en la misma dirección, van a sumar. Entonces, esa fuerza neta va a ser igual a la suma de la fuerza A más la suma de la fuerza B. ¿Sí? Porque están en el mismo sentido. Y en el caso 2, ¿por qué resta? Porque la fuerza A está hacia abajo y la fuerza B está hacia arriba. En ese caso van a restar. Y esa fuerza neta va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque ahora es un resto, ya no es una suma. Y ese es el caso D. Entonces vamos a recordar de nuevo cuáles eran los casos posibles. El caso A era cuando teníamos que la fuerza resultante era la suma de cada una de las fuerzas individuales dentro de un sistema de fuerzas. En otras palabras, la fuerza resultante era un sistema de fuerzas. Luego teníamos el caso B, cuando descomponíamos la fuerza, cuando había un solo objeto, ya no dos, uno solo, y le sacábamos sus componentes, su componente en X y su componente en Y. Luego había un caso C, que era composición de fuerzas recurrentes cuando todas las fuerzas pasaban por el mismo punto de acción. Y el último caso que hemos estudiado, que es cuando existen la composición de fuerzas y estas son paralelas. Una está al lado de la otra. Una vez que entonces ya tenemos claro cuáles son los casos posibles de fuerza resultante o fuerza neta, vamos a experimentar con un ejercicio de aplicación. Aquí les he puesto el primer ejercicio de descomposición de fuerzas. Ejemplo 1. Vamos a descomponer una fuerza. Dice que durante las vacaciones Alex, una niña, participa en una carrera de trineos. Ella tira un trineo con la ayuda de una cuerda. Esta cuerda se ha medido con un instrumento de medida y tiene una fuerza de 500 newton. Y dice que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, en este caso con el suelo o con el hielo. Necesitamos calcular las componentes. La componente en Y, la que jala hacia arriba, y la componente en X, que es la que jala horizontalmente el trineo. Entonces vamos a comprender, cada una de estas componentes de la fuerza causa un efecto diferente sobre el trineo, ya que la componente en X va a provocar el avance hacia adelante y la componente en Y va a tratar de levantarlo o subirlo, separarlo del suelo. Va a provocar que el trineo se suba o se levante hacia arriba. Entonces para esto yo voy a sacar primero mis datos. Como dato tengo la fuerza resultante o la fuerza neta. Mi fuerza resultante o mi fuerza neta ya me lo da el ejemplo y me dice que es de 500 newton. También me da un ángulo alfa de 30 grados. Y necesito saber cuánto vale en newton lo que jala hacia arriba y cuánto vale en newton lo que jala horizontalmente. Entonces, vamos a recordar los 4 casos que estudiamos en esta tutoría número 2. Como vemos que solo existe un objeto y que existen fuerzas, una descomposición de fuerza, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y nos vamos a ayudar de una función seno y coseno. Vamos a ayudarnos entonces de un triángulo rectángulo.
Aquí vamos a darnos cuenta que esto tiene 30 grados. La fuerza resultante o la fuerza neta va a ser nuestra hipotenusa. Nuestro cateto opuesto va a ser la componente de la fuerza en Y. Y nuestro cateto adyacente va a ser la componente de la fuerza en X. Entonces, para yo encontrar esto me voy a ayudar de dos funciones matemáticas que ya las han de haber estudiado en años anteriores. Nos vamos a ayudar de una función seno. El seno de un ángulo, de este ángulo de 30 grados, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que en este caso va a ser la fuerza en Y, dividido para la hipotenusa. La hipotenusa es el ángulo, la hipotenusa es el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo. En este caso vendría a ser este. Vamos a coger otro color para recordar. Nuestra hipotenusa va a ser el lado más grande de nuestro triángulo, el que está marcado en azul. Entonces quiere decir que nuestra hipotenusa va a ser la fuerza resultante. ¿Ya? Y con eso hemos sacado el seno de ese ángulo. ¿Qué nos va a permitir el seno de este ángulo? Poder encontrar nuestra incógnita, que es la componente de la fuerza en Y. Entonces, si yo esto despejara, como quiero dejar esta componente de la fuerza en Y solita, pues necesito que esto que está dividiendo pase a multiplicar. Entonces, fácil. Voy a decir que mi fuerza o mi componente en Y, mi componente vertical va a ser igual al seno de ese ángulo multiplicado por la fuerza neta que ya me da el ejercicio. Y para encontrar la fuerza en X, ahora me voy a ayudar de una función coseno. Vamos con otro color a ayudarme de la función coseno. Entonces de igual forma me voy a ayudar con la función coseno. ¿A qué es igual el coseno de un ángulo? Es igual al cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente? El que está al ladito de la hipotenusa y que forma el ángulo o que forma el vértice dentro del vértice A. Entonces en este caso va a ser igual a la componente de la fuerza en X dividido para la hipotenusa. ¿Cuánto valía la hipotenusa? La hipotenusa era nuestra fuerza resultante o nuestra fuerza neta, que viene a ser el cabo con el que la niña está jalando. De igual forma despejo, como yo lo que quiero encontrar, lo que me interesa en el ejercicio es encontrar la componente en X, pues voy a despejar mi fórmula. Como esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces mi componente de fuerza en X va a ser igual al coseno del ángulo multiplicado por la fuerza resultante. ¿Ya? Y con eso puedo encontrar tanto f de y como f de x. Vamos ahora ya a reemplazar con valores, con los números, para ver cuánto nos sale cada una de esas componentes. Vamos a ayudarnos entonces con la calculadora. Como ya tenemos la fuerza en y, dice que es igual a la fuerza resultante por el seno, pues vamos a reemplazar. ¿Cuánto valía la fuerza resultante? Pues ya me daba el ejercicio, era 500 newton multiplicado por el seno del ángulo. ¿El ángulo de cuánto es? 30 grados. Presionamos igual y nos sale que la fuerza en Y es de 250 newton. ¿Qué significa? Que hacia arriba el trineo lo están alzando con 250 newton de fuerza. Ahora vamos a encontrar la componente de la fuerza en X. De igual manera, reemplazo 500 newton, que era la fuerza resultante, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El ángulo de cuánto era? De 30 grados. Y me sale un valor de 433 newton. ¿Sí? Significa que el carrito se está desplazando horizontalmente con una fuerza de 433 newton, que es mi componente de fuerza en X. Aquí yo en la diapositiva he cometido un error, ¿sí? Vayan a confundirse, aquí no es f de y, es f de x, aquí, ¿sí? Estamos encontrando la componente en x y acá es la componente en y. Para que estén atentos. Profe, una pregunta, ¿qué ahí multiplicó? Simplemente estoy multiplicando, estoy reemplazando aquí los valores. Estoy multiplicando el valor por el coseno del ángulo, nada más.
Bueno, Vaya, continuemos con el ejercicio y al último vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Vamos ahora con un último ejemplo. Un ejemplo número 2. En este ejemplo ya hay composición de fuerzas recurrentes. ¿Qué significa composición de fuerzas recurrentes? El uno vamos a resolver sumando las fuerzas y el otro vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras para ver cuáles de los dos casos la fuerza resultante es mayor. Vamos entonces a suponer en esta experimentación que voy a ayudar a mi papá a mover un armario, ¿sí? En mi habitación. Y mi papá va a mover el armario con 400 newton y yo voy a mover con 300 newton. Y lo vamos a intentar de dos formas diferentes. En el primer caso, el papá y el hijo vamos a mover en el mismo sentido, de forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que esa fuerza neta o fuerza resultante va a ser la composición de dos fuerzas, o la sumatoria de dos fuerzas. Y en el segundo caso, vamos a empujar en direcciones perpendiculares. El papá va a empujar en el eje horizontal y el hijo va a empujar en el eje vertical. Entonces, si nos damos cuenta, en ambos casos se empujan con fuerzas recurrentes, pues las líneas de acción que ambas son las mismas. ¿Cuál es la línea de acción? Pues el armario. Si nos podemos aquí dar cuenta, la línea de acción es el armario. Por aquí pasan todas las fuerzas, por el armario. Aunque hay aquí una fuerza 2 y hay una fuerza 1, aquí también hay una fuerza 2 y aquí hay una fuerza 1. Y en ambas va a haber una fuerza neta. Aquí la fuerza neta tiene un principio de superposición que está en la misma dirección de las otras fuerzas. Y acá la fuerza neta ya no tiene el principio de superposición porque ya se mueve con un ángulo y se mueve hacia otra dirección dentro de este espacio o sistema de referencia. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, pues ya tenemos el dato, 300 newton y 400 newton. La fuerza del hijito, 300 newton y la fuerza del papá, 400 newton. Queremos saber la fuerza neta en ambos casos. Entonces, para resolver el primer caso, pues como ambos están en el mismo sentido, ¿qué es lo que se ha hecho? Como nos podemos dar cuenta, como ambas fuerzas están en el mismo sentido, tanto F1 como F2 están en el mismo sentido, pues sabemos entonces que ahí vamos a aplicar el caso 1, que decía que la sumatoria de fuerzas era igual a cada una de las fuerzas individuales. ¿No es cierto? En el caso 1. Entonces debemos sumar estas dos fuerzas. Entonces sumamos los 300 newton más los 400 newton, nos da un total de 700 newton. Ahora vamos al caso B. En el caso B sí se nos forma un triángulo rectángulo, donde vamos a tener una fuerza neta, que es la hipotenusa, una fuerza 1, que es la del chico, que es perpendicular a la fuerza número 2. Entonces resolvemos con Pitágoras y reemplazamos 300 al cuadrado más 400 al cuadrado nos da un total de 500 newton. Vamos entonces a ayudarnos con la calculadora para ver si es cierto. Vamos a ver, entonces vamos a poner aquí nuestra calculadora. 300 al cuadrado, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 400 al cuadrado. Me da igual 250.000. Ahora este valor tengo que sacarle la raíz cuadrada. Me sale que la raíz cuadrada es 500. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál de las dos fuerzas netas o las dos fuerzas resultantes sería más eficiente para mover o la más óptima para mover ese armario ropero? Entonces la más concreta, la opción correcta es la A. ¿Por qué? Porque existe un valor mayor. Miren, 700 es más que 500, lo que significaría que si las dos fuerzas se mueven en el mismo plano, van a mover más rápido ese escritorio. Y si los dos están en sentido contrario, en sentido perpendicular, pues se van a demorar mucho más tiempo, porque la fuerza resultante o la fuerza neta es menor. Listo, con eso entonces hemos concluido los experimentos y los ejercicios de hoy día. Les dejo las referencias bibliográficas donde pueden descargar el libro y la página del libro
de física de segundo de bachillerato para que puedan investigar y revisar ahí lo que es el material bibliográfico. Voy a dejar ahora de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta o cualquier inquietud que tenga el salón. ¿Algún voluntario que quiera activar su cámara para que me indique cuál es la duda que tuvo y poder retroalimentar? Patricia, cuéntame, ¿qué duda tuviste? Bueno, como no hay voluntarios, quiere decir que la clase ha sido muy eficiente. Vamos entonces a utilizar el dedocracia, que es el que más me gusta. A ver. Marixa Jurado, por favor, activa tu cámara y tu micrófono. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Marixa, una pregunta facilita. Dígame. ¿Qué era descomponer las fuerzas? ¿Qué era? ¿Qué es descomponer las fuerzas? ¿O cómo se descomponen las fuerzas? ¿Cómo se descompone? Recordemos el ejemplo, el primer ejemplo que vimos, que estaban dos equipos jalando de la cuerda. ¿Qué hacemos para sacar la fuerza? Había que ver a ver, no. Habían 4 personas que estaban jalando, 2 para su misma izquierda y 2 para su misma derecha. ¿Ya? Entonces, ahí lo principal era la soga. ¿Ya? Y ahí teníamos que sacar en suma. Sacamos las fuerzas individuales, ¿no? Para poder Individuales obtener. Eso, sí. Entonces, descomponer las fuerzas no es otra cosa que sacar cada una de las fuerzas individuales. Verán, para que entiendan esto concreto. Ahorita estamos en este salón de clase 2, 4, 6 por 4, estamos 24, ¿no es cierto? 24 personas, de sexo masculino, de sexo femenino o de otros géneros. Las 24 personas somos una sola fuerza, ¿sí? Somos una sola fuerza. ¿Esa fuerza cómo se llama? Se llama segundo D. Si yo quisiera descomponer el segundo D, ¿qué debería hacer? Sacar cada una de las fuerzas individuales. ¿Y cuáles serían estas fuerzas individuales? Sería la fuerza de Maribel, la fuerza de Ronnie, la fuerza de Karen, la fuerza de Henry, la fuerza de Luis, la fuerza de Andrea, la fuerza de Patricia, de Marixa, de María José. Cada una de estas fuerzas va sumando cuando asisten a clase. Y si no asisten a clase, ¿qué pasa? Restan. ¿Por qué restan? Porque como no están ingresando a este paralelo, están restando. Yo me llamo Andrea. No hay problema. Profe, yo le tengo una preguntita. Activa tu micrófono. A Cenet Quinche me sale. Profe, es que lo que pasa es que yo le quería preguntar que la FX y la FY no equivalen a ningún número. Lo que pasa es que cuando descomponemos ese tipo de fuerzas no le ponemos número, porque en los casos anteriores había varios objetos, ¿no es cierto? Entonces ahí había una composición de fuerzas, porque sacábamos las fuerzas individuales. Pero en esos otros casos, el objeto que se movía era uno solo, ¿sí? Era uno solo. Y nos percatábamos de que la fuerza resultante o sea, X, no y si iba... hubiera sido solo, ¿equivale igual a 1 o no? No equivale a 1. Cuando hablamos de f de x, estamos hablando de una fuerza que es horizontal. Y cuando hablamos de f de y, estamos hablando de una fuerza vertical. ¿Sí? Son dos fuerzas que tienen dirección y sentido contrario. En ese caso ya no se dice que son composición, sino son una descomposición, porque son componentes vectoriales. A ver, para que tú me entiendas. En el primer caso hablábamos de tercero D, que era la fuerza resultante. Y cada uno de ustedes eran las fuerzas individuales, no particulares. Cuando hablamos de descomposición y hablamos de una f de x y una f de y, hablamos cuando le digo, Marixa, ¿cuáles serán las fuerzas de tu cuerpo? Y la corto en 5 pedazos y le saco los brazos, le saco las piernas y la cabeza. Ya no puedo sacar como F1 o como F2, no. Le puedo sacar ya como una F de X y una F de Y, porque ella se mueve en un sistema tridimensional hacia arriba y también hacia adelante. No le puedo sacar como una sola fuerza numérica, sino le saco como una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Porque Marixa puede desplazarse, brincar hacia arriba
o desplazarse hacia adelante. Por eso allá no se usa F1 ni F2, sino se utiliza F de X y F de Y, porque es una descomposición de los ejes. ¿Sí? En el otro caso, vuelta y si se pone F1 y F2 porque todas iban en la misma dirección o en el mismo sentido. Ah, ya, ok, profe, gracias. Esa era mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿O continuamos con el dedocracia? Sigamos entonces con el dedocracia. Una facilita para ver si estuvieron pilas. A ver, Evelyn González. Evelyn, por favor, activa tu micrófono y tu cámara. Parece que se ha ido de fuga. Vamos a una preguntita muy fácil. ¿Cuál era la unidad de medida para las fuerzas? ¿Sí? ¿Las fuerzas en qué se miden? Tiene una unidad de medida y tiene un nombre en el sistema internacional. Así, por ejemplo, cuando tú vas a la tienda compras arroz, el arroz, tú te dices, dime, véndame una libra. Entonces, su unidad de medida es la unidad y el sistema internacional dice que la unidad de medida es las libras. Ahora yo te pregunto, ¿cuál será la unidad de medida para la fuerza? Recordémoslo al padre de la mecánica, Isaac Newton. En honor a él se puso la unidad de medida. ¿Alguien que pueda responder esa pregunta? ¿Algún voluntario? El peso, licenciado. Estamos como adivinando. No. Por ahí va la cosa, pero no es el peso. El peso es una fuerza. ¿Cuál? La N escuché. Sí, por ahí va la cosa, María José Rodas. Voy a retroalimentar para que no se olviden nunca. La N es nombrada por la recomendación de Isaac en el campo de portación de la física. La unidad de medida para la fuerza es el Newton, en honor al señor Isaac Newton. En todos los ejercicios veían que decía fuerza 500 Newton, fuerza 300 Newton, porque la unidad de medida para el sistema internacional de las fuerzas es el Newton, en honor al señor Isaac Newton, ¿sí? Entonces, cuando alguien les pregunte en una prueba de base estructurada, ¿cuál de las siguientes opciones es la unidad de medida del sistema internacional para la fuerza? El Newton, ¿sí? No existe otra unidad de medida. Es como cuando hablamos de el peso, todas me dijeron el peso, no. El peso es una fuerza que se puede medir también en Newton, porque es una fuerza. Una fuerza que me atrae hacia el suelo y me permite que sigamos en el suelo y no salgamos de este campo gravitacional. Porque si no tuviéramos gravedad, no existiera el peso. Y si no existiera el peso, estuviéramos como los astronautas, flotando por el espacio y el profesor fuera livianito. ¿Sí? El profesor saliera volando por los espacios como que fuera un globo. Listo, entonces vamos a concluir ahí. De mi parte, muchas gracias por esta sesión. No se olviden de seguir mi canal de YouTube, ahí dejo todas las clases grabadas para que las vean en diferido. Y por favor estar muy atentos a las clases, no es solamente de conectarse y ya está, no, es de conectarse y poder interactuar. Y no tener miedo a interactuar con el docente. El docente no está para comer ni nada de eso. El docente está para tratar de retroalimentar y utilizar analogías y ejemplos de la vida cotidiana para que ustedes comprendan estos fenómenos físicos. La física no se le da a cualquiera, a no todas las personas les gusta. Pero siempre tratamos de que esto se comprenda de una manera que llegue a cada uno de ustedes, ¿sí? No van a ser todos físicos, pero sí van a recordar que la fuerza se mide en Newton, eso para toda su vida. Ahora sí, de mi parte, les ruego por favor que a la cuenta de 3 activen las cámaras y sonrían para poder hacer la captura de la clase de hoy día.